En la historia de la psicología hay relatos que, como sombras en la pared de una cueva oscura, nos atraen y nos desconciertan. Uno de estos relatos es el del experimento del pequeño Albert, una saga que se desenvuelve en los albores del siglo XX, en un laboratorio envuelto en la bruma de la moralidad cuestionable y la búsqueda del conocimiento a cualquier precio. En este video nos aventuraremos en los pasillos de este experimento cautivador, desentrañando sus misterios, sus implicaciones y el debate que todavía arde en el corazón de la ética científica. ¡Comencemos! Para conocer la historia de este terrible experimento, debemos viajar al año 1920. La Primera Guerra Mundial había azotado al planeta y los países buscaban formas para adelantarse en el ámbito científico en caso de otro conflicto. Fue en este contexto en el que surgió el experimento del pequeño Albert, en una época en la que el campo de la psicología estaba impregnado de una atmósfera de innovación y cambio. Y es que a principios del siglo XX, la disciplina psicológica estaba en una etapa de constante transformación, alejándose de las teorías introspectivas y filosóficas del pasado hacia un enfoque más práctico y científico, que nos llevaría a obtener respuestas del comportamiento humano. Este cambio de paradigma sentó las bases para la psicología como una ciencia legítima. Aquí, la teoría conductista fue creada como una forma de estudiar las razones de ciertos comportamientos que hasta el momento no tenían una explicación clara. Fue en esa época que John B. Watson, un respetado psicólogo estadounidense, influido por el trabajo en el conocimiento clásico, abrazó el conductismo como un enfoque radicalmente nuevo para estudiar el comportamiento humano mucho más a fondo. El conductismo postulaba que el comportamiento podía extenderse y predecirse mediante el estudio de las relaciones entre estímulos externos y respuestas observables, descartando así cualquier consideración de procesos mentales internos. Esta perspectiva marcó un quiebre significativo con las tradiciones psicológicas anteriores, colocando el énfasis en la observación y la experimentación controlada. En este contexto, Watson se propuso explorar el conocimiento del miedo en los niños, una tarea que resonaba con los intereses y los objetivos fundamentales del conductismo. Watson creía firmemente que, al comprender cómo se formaban y mantenían los miedos en los seres vivos, se podrían identificar mecanismos de aprendizaje que podrían ser aplicados en la modificación del comportamiento humano. Pero la elección de utilizar niños como sujetos de estudio no fue para nada accidental, pues Watson creía que, al trabajar con sujetos muy jóvenes, se podía observar el proceso de condicionamiento de manera más clara y directa, ya que los niños eran más susceptibles a la influencia del entorno y menos influenciados por factores como la experiencia pasada y las creencias arraigadas. Así, con la ayuda de su asistente, Rosalie Reiner, Watson diseñó un experimento que capturó la imaginación del mundo académico y el público en general. El experimento, que representó un hito en la historia de la psicología, no solo por sus hallazgos científicos, sino también por las cuestiones éticas y morales que suscitó. Pero ya hablaremos de esto. Primero, ¿en qué consistía este experimento? El experimento se desarrolló en el Departamento de Psicología de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos. En su núcleo, la premisa era más que simple, pero impactante: condicionar el miedo en un niño pequeño mediante asociaciones con estímulos previamente neutros. Para ello, Watson y Reiner seleccionaron a un niño de aproximadamente 9 meses de edad, conocido como Albert. Nunca se conoció nada más allá del nombre del pequeño, pues Watson decidió mantener su identidad en secreto, pues estaba consciente de las implicaciones morales de lo que hacía. La primera fase del experimento consistió en exponer a Albert a diversos estímulos, incluyendo animales como ratas, conejos y peluches blancos. Inicialmente, Albert no mostraba miedo hacia ninguno de estos objetos. Sin embargo, los investigadores procedieron a asociar el sonido de un martillo golpeando una barra de acero con la presencia de la rata blanca, lo que provocaba una reacción de miedo en el niño. Watson golpeaba el metal cada vez que la rata aparecía, logrando que Albert asociara el fuerte sonido con el pequeño animal.
A medida que avanzaba el experimento, incluso la mera presencia de la rata blanca, sin el sonido del martillo, desencadenaba una respuesta de miedo en Albert, demostrando así el condicionamiento exitoso del miedo hacia el objeto previamente neutro. Sin embargo, es importante destacar los recursos y las limitaciones de la época en la que se llevó a cabo el experimento del pequeño Albert. Y en la década de 1920 la investigación científica, especialmente en psicología, se llevaba a cabo en un entorno notablemente diferente al de hoy. Los avances tecnológicos eran limitados, con métodos de investigación predominantemente basados en observaciones directas y procedimientos conductuales simples. Los equipos de grabación y las técnicas de análisis de datos eran rudimentarios en comparación con los estándares modernos. Además, las regulaciones éticas y los estándares de investigación no estaban tan bien desarrollados como lo están en la actualidad, por lo que, con todo esto, el experimento del pequeño Albert dejó una huella indeleble en la historia de la psicología, pero su legado es profundamente ambiguo. Por un lado, proporcionó una comprensión temprana de los mecanismos del condicionamiento del miedo y su influencia en el comportamiento humano, allanando el camino para investigaciones posteriores en psicología del aprendizaje y la terapia conductual. Sin embargo, por otro lado, planteó serias preocupaciones éticas sobre el tratamiento de los participantes en la investigación. Albert fue sometido a situaciones altamente estresantes y potencialmente traumáticas, sin su consentimiento informado ni la oportunidad de proporcionar un retiro voluntario. Además, el impacto a largo plazo en la salud mental y emocional de Albert nunca fue evaluado adecuadamente, dejando preguntas sin respuesta sobre las consecuencias de sus experiencias. Por esta razón, dicho experimento sirve como un recordatorio inquietante de los desafíos éticos inherentes a la investigación científica, especialmente cuando involucra a sujetos humanos vulnerables como los niños. La necesidad de equilibrar la búsqueda del conocimiento con la protección de los derechos y el bienestar de los participantes ha sido un tema recurrente en la historia de la ciencia. A medida que avanzamos en el tiempo, las regulaciones éticas en la investigación han evolucionado considerablemente, estableciendo estándares más rigurosos para garantizar la integridad y la dignidad de los sujetos de estudio. Sin embargo, el debate sobre dónde trazar la línea entre la exploración científica legítima y la explotación de los participantes continúa desafiando a la comunidad científica y a la sociedad en su conjunto. En conclusión, el experimento del pequeño Albert permanece como un monumento en el paisaje de la psicología, recordándonos la complejidad y las responsabilidades que conlleva la investigación científica. A través de su historia misteriosa y cautivadora, nos invita a reflexionar sobre los límites de la búsqueda del conocimiento y el precio que a veces se paga en el camino hacia la comprensión. Al final, el legado del pequeño Albert nos recuerda que, en la búsqueda del conocimiento, nunca debemos perder de vista nuestra humanidad y nuestra responsabilidad hacia aquellos que participan en el viaje con nosotros. En las profundidades de la psique humana, encontramos no solo misterios por descifrar, sino también la imperiosa necesidad de proteger y respetar la dignidad de cada individuo en nuestro camino hacia la comprensión. ¿Qué opinas sobre este estudio? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada. Así nos ayudas a traer mejor contenido. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima.